Hola chicuelos y chicuelas de primero de la ESO. Continuamos con la unidad 1. Esta vez vamos a ver páginas 20, 21 y 22. Aunque realmente solo va a ser la 22. Porque si miráis aquí un momentito en la pantalla, esa es la 20 y 21. Son páginas que en principio no vamos a ver. No voy a ver aquí con vosotros online. Porque no se suelen trabajar en los institutos. ¿Por qué? Pues porque generalmente, si en todas las unidades vais a ver que hay un contenido, por ejemplo, aquí hemos visto el contenido de los elementos de la comunicación, las funciones, el texto, la tipología de textos, las modalidades, vale, eso es lo que se llama como el apartado de comunicación o lengua, ¿no? Y aquí cuando acabamos eso, vienen estas páginas que se llaman consolidación y síntesis, que es conveniente que las veáis, incluso que hagáis los ejercicios, sobre todo si queréis sacar sobresaliente. ¿Por qué? Porque, como dice la palabra, es para consolidar los conocimientos que hemos adquirido. Es para demostraros que sabéis hacerlo. Va a ser un tipo de examen, vamos a decir, prueba, para que vosotros veáis qué tal lo lleváis. Si, como digo siempre, si queréis que lo veamos, me lo decís en comentarios y lo trabajamos. Por si acaso en clase, en vez de mandar los ejercicios de las páginas donde vienen los contenidos, os mandan estos, que son muy por el estilo. Si veis los que hemos hecho, en la página de elementos de la comunicación, funciones del lenguaje, van a ser muy parecidos a esto. Por eso, en principio, no la vemos. Ni esta, ni la que vendrá luego. Aquí la tenéis, de consolidación y síntesis de lo que vamos a ver en estas dos sesiones que nos quedan de esta unidad. Incluso luego, la 28 y 29, al final de la lección, hay como una especie de repaso general de todo, evaluación y desarrollo de competencias. Ya os digo, estas que se llaman consolidación y síntesis, que vienen 4 páginas, 2 veces en cada unidad, va como por apartados, una en cuanto a comunicación, lengua, otra en cuanto a literatura o algo así. Y esta otra última que es como de toda la unidad. Esas en principio no las vemos a no ser que vosotros me digáis lo contrario. Entonces, hoy nos centramos en una sola página, la 22. Una sola página, ¿por qué? Porque es muy complicado. A mi juicio es de lo más complicado del curso, vamos a decir, que es la formación de palabras o la descomposición de palabras en morfemas. Para ello, me vengo a mi pizarrita para que veáis este esquema. Este esquema, me voy a quitar de aquí para que veáis eso de ahí abajo. Así. ¡Oh, qué bien! Me he subido, he ascendido. A ver, este esquema nos dice los diferentes tipos de morfemas. Ahora bien, voy a deciros lo que es un morfema. Un morfema es la unidad mínima de una palabra, o sea, la parte más chiquitita de una palabra, pero con sentido, que tiene sentido. Me explico. Si vosotros separáis la palabra casa en sílabas, que no en morfemas, en sílabas sería ca-sa. Muy bien, perfecto. Eso es una división de palabras en sílabas, pero esas sílabas no suelen tener sentido. Es decir, si yo cojo solo ca, no sé ni a lo que me refiero, a un camión, a un caracol, a un castillo, ¿no? Entonces no se sabe. Y si cojo solo sa, pues también no tengo ni idea. Pues el morfema es igual, una parte más pequeña de la palabra, pero que ya le da cierto sentido. Por ejemplo, la palabra casa, si yo la dividiera en morfemas, sería, como luego os voy a explicar cómo se hace, cas-a. Y cada cosa, cada morfema me dice algo, ¿eh? Por ejemplo, el morfema cas, que es el lexema, la parte más importante. Si yo te digo, el otro día me compré una cas, tú ya sabes casi lo que voy a decir. Una casa grande, una casa pequeña, pero siempre va a ser cas, se va a referir a algo como una vivienda, ¿no? Y la solita, pues también me está diciendo algo, que es femenino singular. ¿Vale? Por eso los morfemas son cuando descompones una palabra en lo más pequeño que puedas, pero que te quiere decir algo. ¿Vale? ¿Hasta ahí bien? Bueno, pues los morfemas, lo primero que se dividen son en dos. En lexemas, que lo tenéis ahí, y en afijos. Los lexemas, también que se les llama raíz, ¿por qué? Porque es la parte más importante, la que te da el verdadero significado, ya digo, de ventana, ventán.
Y tú dices, ya sé a qué se refiere. Si es grande va a ser ventanón, ventanuco, ventanal. Si va a ser chiquitita va a ser ventanilla, ventanita. Pero sabemos a qué nos referimos. Ese es el lexema. Y luego lo demás son afijos. Las otras partes de la palabra. ¿Y estos afijos cómo pueden ser? Los hay flexivos, que se llaman flexivos porque me dicen algo, sobre todo el género, el número, en las palabras que no son verbos, género y número. Es decir, me va a decir si es masculino o femenino y si es singular o plural. En los verbos, mucho más. ¿Por qué? Porque los verbos, además de número, género no tienen, pero tienen persona, número, tiempo, modo, todo eso tienen los verbos. Por eso el flexivo de los verbos va a ser generalmente más largo, tiene más cosas que decir. Los que no me dicen género, número, persona, tiempo, modo, los derivativos. Y los derivativos a su vez en dos. Los que van delante del lexema, al decir delante me refiero antes que el lexema o a la izquierda. Es que cuando lo explicaba en clase algunos antes se hacían un lío, pues eso. Los que van antes del lexema, ahora vamos a ver ejemplos y lo entendéis mejor. Se van a llamar prefijos. Prefijos. Pre siempre te dice antes de. Jugaron la pretemporada, ¿sabe qué es? Antes de la temporada. No sé qué, compré algo prenatal, antes de nacer. El pre es casi siempre antes de, ¿vale? Y lo que va después del lexema se llama sufijo, ¿vale? Vamos a ver algunos ejemplos. Mirad, y ya os doy un truquito, me vuelvo a venir ahí ahora, que se vea todo. Para que sepáis descomponer una palabra en morfemas. Primero, aquí tengo varios ejemplos que os pueden caer en un examen. Venga, descompón antigripales, descompón sol, vendimos y rojez. Bueno, pues vamos a aprender a descomponerlo. Lo primero, reconocer la palabra de la que procede. ¿De qué palabra viene antigripales? De gripe, ¿no? Va a ser algo contra la gripe. Gripe, acordaos, gripe. Gripe y antigripales. ¿Cuáles son las letras que siempre se repiten? Las que están en verde. G, R, I, P. Gripe. La E ya no, porque aquí hay una A. Antigripal. Y si pensáis en más palabras, gripazo, gripón. Estas cuatro, G, R, I, P, siempre se repiten, siempre. Por eso se llama lexema, lo más importante, la raíz. Mirad en sol. Sol, si pensamos de qué palabras vienen, solete, soleado, solecito, S o L siempre están. Lexema o raíz. Vendimos, vendimos viene del verbo vender, que se repite ya no solo con vender, si lo conjugáis, yo vendo, tú vendes, él vende, vendemos, vendimos, venderé, vendiste, siempre se repite, V-E-N-D. Lexema. Y de rojez, rojez viene de la palabra rojo. Podéis pensar más, pero con rojo valdría, pero rojo, rojito, rojazo. Enrojecer, que también viene de rojo. ¿Qué letras se repiten? R, O, J. Lo verde, como veis, es siempre el lexema o raíz. Vale. Una vez que tenemos el lexema, siguiente paso, 4. Ya tenemos 3, buenos, esto ya está hecho. 4. Mi consejo es, si a alguno se le da muy bien, puede no seguir este orden, hacerlo él rápido y punto, ya está. Yo simplemente os doy consejos a los que se os da regular o a los que os cuesta un poco o para empezar a verlo. Bueno, pues una vez que tenemos el lexema, mi consejo es buscar los flexivos. Y los flexivos siempre, siempre, siempre van a estar después, detrás, a la derecha, aquí. Aquí, aquí si hubiera o aquí. Nunca van a estar antes, nunca. Los flexivos van a estar detrás. Y aquí hay una pequeña diferencia entre verbos y no verbos. Si la palabra es un verbo, es muy fácil porque todo lo que viene después, todo, no me lo pienso. Por ejemplo, vendimos. Vendimos venía de un verbo, ¿verdad? Del verbo vender. Si he visto el lexema, V-E-N-D, no me lo pienso. Todo lo de después es flexivo. Porque, como os he dicho, tiene más letras de flexivo. ¿Por qué? Porque me dice la persona, el número, el tiempo y el modo. Me dice primera persona del plural del pretérito perfecto simple de indicativo. ¿Cómo os habéis quedado? Pensadlo que no me he equivocado. Vamos.
pero me dice todo eso. Por eso todo lo que viene detrás se llama flexivo. Y en las otras que no son verbos, pues en las otras que no son verbos solo me pueden decir el género y el número, nada más. Por lo tanto, solo va a ser o una letra o dos. Y siempre van a ser estas. La O, que me diría masculino singular, si es os, masculino plural. La A, femenino singular. As, femenino plural. Es me está diciendo que es plural, masculino femenino no lo sabemos. ¿Verdad? Mirad, por ejemplo, en antigripales, ya habíamos dicho que grip era el lexema. Bien, como os he dicho, vamos a ver si hay flexivos. Por favor, no me digáis que todo, ales, es flexivo. No, eso va a ser en los verbos, nada más. En las palabras que no son verbos os tenéis que ir a las dos últimas o a la última. Mira, aquí tenemos es. Claro, este es flexivo porque me dice que es plural. En singular sería antigripal. Perfecto, pues es flexivo en azulito. Sol no tiene flexivo. Sol es que no tiene nada más que el lexema, todo es lexema. No tiene ni flexivos ni lo que vamos a ver luego después. No, sol, lexema, punto. Vendimos, ya lo hemos visto en los verbos, que son más fáciles o más rápidos, todo lo que viene después del lexema. Imos, flexivo. Y enrojez. Rojez viene de rojo. Muy bien, vamos a ver la letra o las dos letras finales, a ver si son o, os, a, as o es. Pues no, es ez, no es es. Aquí no me está diciendo que es plural. No me dice rojez, no me está diciendo si es masculino, si es femenino, si es singular, no me dice nada. Pues rojez no tiene flexivos. A ver, una palabra, lo único que es obligatorio que tenga, como en este caso, es el lexema, raíz. Los demás pueden aparecer o pueden no aparecer. El lexema siempre. Los demás, a voluntad del que lo haga, ¿vale? Entonces, eso creo que lo habéis entendido. El cuarto paso. Una vez que hemos visto el lexema, si es un verbo, todo lo de después, flexivo. Si no es un verbo, nos fijamos en la última o dos últimas letras. A ver si es o, os, a, as o es. Y será flexivo. Y una vez que hacemos eso, ya solo nos falta el último paso, lo que nos queda. Mirad, aquí por ejemplo, ya habíamos dicho que grip era el lexema y que es era flexivo, ¿vale? Pero me falta al y anti. Pues es también bastante sencillo. Lo que va antes del lexema, antes, delante, a la izquierda, siempre va a ser prefijo. Es decir, si aquí está el lexema, pues el prefijo es este, anti. Este no tiene nada adelante, no tiene prefijo. Este no tiene nada adelante, no tiene prefijo. Y este no tiene nada adelante de lo verde, del lexema, no tiene prefijo. Este sí tenía el prefijo aquí. Y luego lo que ya queda, que siempre va a estar después del lexema, y si hubiera flexivo, aquí me refiero a esto, tenemos el lexema, tenemos el flexivo, pues lo que ha quedado ahí en medio se llama sufijo. Aquí está en medio, aquí está al final porque no hay flexivo. ¿Vale? Pero el orden lógico es prefijo, mira, este que tiene todo lo vemos, prefijo, si lo hubiera, lexema, que siempre lo va a haber, sufijo, si lo hubiera, y flexivo, si lo hubiera, que no tendría por qué. ¿Vale? Vamos a ver. Aquí tenéis un enlace que luego en el repaso de la unidad 1 y 2 os pondré todos los enlaces cuando haga el repaso de esas dos unidades viendo el examen. Pero si alguien lo quiere poner, bit.ly/48LQ minúscula Q mayúscula FU. Esta es la única que puede dar guerra, Si alguna vez lo copias y dice, bueno, esta y esta que son igual, esta es que yo sé que es li, con L, pero esta podría ser una L minúscula o una I mayúscula. De todas maneras, como lo vamos a ver ahora, podríais capturar la pantalla. Es esto. Estos son los pasos que os he dicho, pero como más en grande, ¿vale? Y además hago como dos partes. Aquí tenéis, con los verbos. El paso 1, pensar de qué verbo viene. Comeré, por ejemplo, he puesto comeré y releímos. Comeré viene del verbo comer, releímos del verbo leer.
Vale, ya lo hemos pensado. Paso 2. Elimina la terminación ar, er, ir de los verbos. O hay otra posibilidad que no es esta, que es conjugarlo, es decir, cogéis el presente. Si decís del verbo comer, yo como, tú comes, él come, comemos, coméis, comen. ¿Cuáles son las que se repiten siempre? Com. Si os dais cuenta es igual que si dices del verbo comer, quito er y com es el lexema, perfecto. Y del verbo leer, que espérate que se me ha pasado a otra, es que como es una especie de vídeo y estoy moviendo, y del verbo leer le quito er y se queda le, o lo conjugo, leo, lees, lee, se repite siempre le, lexema, ¿vale? Que son los 3 primeros pasos. Pensar de qué verbo viene, quitarle ar, er, ir, o ver cuáles se repiten conjugándolo, y lo que nos queda es el lexema. Paso 4. Acordaos que con los verbos todo lo que viene después, flexivo, es decir, de comeré, si com es el lexema, eré es el flexivo. Si de releímos, le es el lexema, imos es el flexivo. Y el paso 5, muy fácil, porque en un verbo nunca va a haber sufijo, porque como todo lo de después del lexema es flexivo, pues no va a haber sufijo. Pero sí va a haber prefijo, si hay algo delante del lexema. Comeré no tiene nada delante de com, no tiene prefijo, pero releímos si tiene algo delante del le. El re es el prefijo. Y aquí lo tenéis un poquito con colorines para que lo pilléis bien. Com en verde, bueno, el lexema en verde, los flexivos en naranja, el prefijo en rojo. Y ya digo que los verbos no tienen sufijo. Aquí tenéis el otro, que es con las palabras que no son verbos, que es casi igual, solo cambia el paso de los sufijos, que aquí sí hay, en palabras que no son verbos sí puede haber sufijos. Pero bueno, pensáis de qué palabra viene. El ejemplo que he puesto es submarinistas. Submarinista viene de mar, pues pensáis en varias palabras: mar, marino, marítimo, marea, marejada, las que queráis. Y las letras que se repiten, M, A, R, las letras que siempre se repiten, S es el lexema. Y el paso 3 es el que es distinto a lo de los verbos. ¿Por qué? Porque aquí sí puede haber género y número. Porque aquí solo puede haber género y número, no tiempo, modo, persona. Entonces solo van a ser 1 o 2 letras al final. Entonces cogéis submarinistas, acaba en o, a, os, as o es, sí, submarinistas. Pues ese as va a ser el flexivo, porque es el que me dice femenino, plural, género y número. Paso 4. Lo que nos queda después del lexema, y siempre antes del flexivo si lo hubiera, va a ser sufijo. A ver, si mar era el lexema, as es el flexivo, pues inist, que nos queda ahí en medio, es lo que se va a llamar sufijo. Y lo otro ya es igual que en el verbo. Si hay algo delante, por ejemplo, sub, delante de mar, se le llama prefijo. Vale, bueno, pues esto en cuanto a los morfemas y lexemas. También tengo aquí otra pizarrita para que veáis un poquito esto. Me interesa que veáis antes de... Veis cómo es largo y complicado, pero de verdad si lo entendéis, si lo hacéis casi de manera mecánica, matemática, vamos, os sale. Mirad, aquí tengo lo que os he dicho, el orden lógico. Y en lexema viene en negrita y grande, un poquito más grande, porque es el único obligatorio que exista. Los demás pueden o no pueden aparecer. Y os lo hago ver aquí abajo, mira. Mar, solo lexema, porque acordaos que viene de marejada, marea, marítimo. Mar, M-A-R, lexema. Y ya está, no tiene más. Sin embargo, si digo mares, tenemos el lexema y el flexivo. Acordaos que las palabras que no son verbos, el flexivo solo era masculino, femenino, singular, plural, 1 o 2 letras. Aquí me dice que es plural. Mira, ahora vamos a coger que tenga sufijo. Marejada. De marejada, como viene de mar, pues mar, el lexema. La última A, acordaos que era 1 o 2 letras al final, que podían ser flexivos en las palabras que no son verbos. Si fuera verbo sería todo. Bueno, pues la A que me dice femenino singular. Y lo que queda en medio, sufijo.
Y ya he cogido submarinos. En el otro tiene submarinistas, más todavía. Pero submarinos tiene el lexema mar. Voy a ver si hay flexivos. Me voy al final de la palabra. A ver si hay o, os, a, as, es. Sí, os. Flexivo. ¿Queda algo en medio? Sí, sufijo. ¿Hay algo delante del lexema? Sí, prefijo. ¿Vale? Eso es. Mira, aquí tengo otro ejemplo. Igualito. Este ejemplo ahora voy a decir para qué me sirve, porque no lo voy a repetir porque es pan con lexema y flexivo, lexema, sufijo y flexivo, prefijo, lexema, sufijo y flexivo. ¿Para qué tengo yo estas dos páginas? Para luego deciros una diferencia entre esta tipología de palabras. Esta tipología de palabras, que esto va a depender de lo que tenga. Si tiene un lexema y un flexivo, es tal tipo de palabra. Si tiene solo... En fin, vamos a verlo, mirad. Aquí lo tenéis en el libro, en el margen. Oh, el margen, casi nunca lo miramos y es importante. Mirad el margen, me lo dice aquí, ¿ven? Formación de palabras. Van a poder ser, aquí solo me habla de derivadas y compuestas. Yo voy a decir los dos tipos que hay, más además de estos. Porque derivadas y compuestas, hombre, a lo mejor no lo dais en primero, ojalá, mucho más fácil. Pero simples y parasintéticas, vaya nombrecito, parasintéticas, también existen. Y de ahí que yo tenga, por un lado, esto, que os lo voy a explicar, y por otro lado, esto. Vamos a empezar con esto si queréis, y luego vemos todo. Mirad. Tipos de palabras según los morfemas que tiene, según los morfemas que forman esa palabra. Bueno, tenemos las simples, muy fáciles, porque las simples son las que van a tener lexema, como viene aquí, lexema o lexema y flexivo. Nada más que esto, no puede tener derivativo. A ver, es que el prefijo y el sufijo se llaman derivativos, mirad, aquí lo tenéis. El lexema se llama lexema o raíz. El flexivo se llama afijo flexivo, ya está. Y luego tenemos el prefijo, que es un afijo derivativo prefijo, y el sufijo, que es afijo derivativo sufijo. Vale. ¿Para qué nos va a servir eso? Para saber las que son las derivadas. Las derivadas van a ser las que tienen derivativo, está claro. Pero bueno, estábamos diciendo que las simples van a ser las que tienen solo lexema. Aquí tenéis un ejemplo, sol tiene solo un lexema. O lexema y flexivo. Si tiene lexema y flexivo, también va a ser simple. Por ejemplo, panes. Panes, que viene de pan, panecillo, panete. Las que se repiten, P-A-N, lexema. Y luego, para saber si es flexivo, acordaos que nos íbamos a la última, las dos últimas. O, os, a, as, es flexivo. Pero como no tiene ni prefijo ni sufijo, es decir, no tiene derivativos, no es derivada, es simple. Las derivadas. Las derivadas, como dice la palabra, van a tener un derivativo, o los dos, pueden tener derivativos, o sea, lexema y sufijo, eso es afijo, derivativo, sufijo, lexema y sufijo, lexema, sufijo y flexivo. Lo del flexivo, la verdad es que me da lo mismo si aparece o no, porque como veis, lo que sí que tiene que aparecer es o un sufijo o un prefijo. O las dos incluso, puede haber prefijo y sufijo. ¿Os acordáis de submarinistas? O submarino, mejor vamos a decir, submarino. Tenía prefijo sub, tenía sufijo in. Pues esa sería también derivada. Por ejemplo, varios ejemplos pongo aquí. Una que tiene sufijo grip, pal. Otra que tiene sufijo y flexivo, casita. Y otra que tiene prefijo, re, leemos. Pero acordaos que para que sea derivada va a tener que tener o un prefijo o un sufijo, o los dos. Las compuestas son muy fáciles, te lo está diciendo, compuestas. Está compuesta de dos palabras, dos lexemas. Son las típicas que se usan dos palabras distintas. Corta uñas, que viene de cortar y de uñas. Saca puntas, que viene de sacar y de punta. Para choques, roji, blanco, todas esas que son en realidad son dos palabras pegaditas, se llaman compuestas y van a tener dos o más lexemas, generalmente dos, pero hay una que se llama correveidile, que se escribe todo junto y viene de correr, de ir, ve, y de decir, dile. Es así, pero son las que tienen dos lexemas o más.
Consejo, si alguna vez os dicen que descompongáis esa palabra en morfemas, pues, es decir, el saber cuál es el lexema, hacerlo por partes, como si fueran dos palabras distintas, es más fácil. Por ejemplo, sacapuntas, olvidaos de puntas, vais a saca nada más. Y hacéis, saca viene del verbo sacar. Si yo digo saco, sacas, o si le quito ar, sac es el lexema, vale. Y en los verbos me acuerdo de que todo lo de después es flexivo, vale, ya lo tengo. Ahora me olvido de saca y me voy a puntas y lo hago igual. Puntas viene de punta, puntita. Digo puntita aposta para que veáis que la A no se repite, que aquí habría una I. ¿Qué es lo que se repite? La P-U-N-T. Pues ese es el lexema. Y como no es un verbo, me voy a la última o a las dos últimas, a ver si es o, os, a, as, es, si es as, flexivo. ¿Cómo es esta palabra? Compuesta porque tiene dos lexemas. Y las últimas se llaman parasintéticas, que son también las que tienen un prefijo y un sufijo o flexivo. Si os dais cuenta, estas dos, derivadas y parasintéticas, si son casi iguales. ¿Cómo las vamos a distinguir? Fácil. Cuando veáis que una palabra tiene prefijo y sufijo, para saber si es derivada o parasintética, fijaos en el prefijo. Aquí, mira, esta releemos, tiene prefijo. Endulzar tiene prefijo. Vale. Si se puede eliminar el prefijo y la palabra sigue teniendo sentido, por ejemplo, releemos, si borro re, la palabra leemos existe y tiene sentido, pues eso va a ser derivada. Porque la parasintética lo que la diferencia es que el prefijo no se puede quitar. Si lo quitas no tiene sentido. Si yo quito en, la palabra dulzar no existe. Si yo quito re, la palabra ciclado no existe. Por eso son parasintéticas. Si tiene prefijo y sufijo y se puede quitar el lexema, derivada. Si no se puede quitar, parasintética. Creo que las parasintéticas no las veis, pero bueno, que os sirva ya para segundo de la ESO. Mirad, lo que os decía de la pizarra que tenía y que me servía para estas dos. Una es derivada, submarinos, empanadas, una es derivada y otra es parasintética. Si os dais cuenta, las dos tienen prefijo, sub, sufijo, in, prefijo, em, sufijo, ad. ¿Os acordáis de lo que había que hacer? Sí, ¿verdad? Si se le puede quitar el prefijo, derivada. Si no se le puede quitar el prefijo, parasintética. Vamos a ver cuál es derivada y cuál es parasintética. Empanadas. Si yo quito esto, ¿existe la palabra panadas? No existe la palabra panadas. Por lo tanto, esta es parasintética. No se le puede quitar. Me voy a la otra. Submarinos. ¿Se le puede quitar sub? ¿Existe la palabra marinos? Sí. Animales marinos, el fondo marino. Entonces esta, como se le puede quitar, es derivada. Esa es la gran diferencia. ¿Vale? ¿Os ha quedado claro? Pues ahora vamos a ver los ejercicios para terminar esta lección. ¿Cuánto tiempo llevo? Es que esto, por eso quería yo hacerlo solo una, porque es que suele durar bastante, ¿eh? Bueno, venga, vamos a ver. Vamos con los ejercicios, chicos y chicas. Chicuelos y chicuelas. Es que es más cariñoso así, ¿verdad? Ejercicio 1 de la página 22. Organiza las palabras del recuadro en las familias léxicas de ojo, hoja, cojo y coger. Vamos a aplicar lo que es una familia léxica. ¿Por qué? Porque una vez que ya sabemos ver los lexemas, os va a resultar facilísimo saber lo que es una familia léxica. Porque para saber lo que es una familia léxica, solo hay que saber que tienen el mismo lexema. Es decir, la misma raíz. Supongamos de rojo, lo que he dicho, rojito, rojazo, enrojecer, rojete. Todas esas son de la misma familia léxica. De perro, perrito, perruno, perrote, emperrar, perrear, sí, perrear también. Vale, todo eso viene
de la misma palabra, porque tienen el mismo lexema. Acordaos de léxica, lexema. ¿Por qué os digo eso? Porque luego hay que saber diferenciar familia léxica de campo semántico. Pues está claro que léxica, familia léxica, me dice que tienen el mismo lexema. Haciendo este ejercicio, vamos a ver cuáles son las primeras, las de ojo, ojo sin H, ojo, O-J-O. Si decimos ojo, ojito, ojazo, las que se repiten son la O y la J. Esas tienen que aparecer, Escoger, no. Ojal, sí, OJ. Hojarasca, cuidado porque aquí viene con la H. Entonces no va a ser de ojo, va a ser de hoja. Cogida, no. Ojeada, sí. Ya no hago más, os toca a vosotros. De hoja con H, pues mirad, hojarasca, echad un hojaldre, hojaldrado, las que tienen la H, porque esa H forma parte del lexema, porque siempre se va a repetir en hoja, hoja, hojita, hojaza, ojear, ojear cuando es de pasar hojas, que cuando es de mirar es sin H, que lo sepáis. Pues lo hacéis vosotros y si tenéis dudas me preguntáis en comentarios. Ejercicio 2. Relaciona los lexemas de la izquierda con los afijos de la derecha y escribe tantas palabras como puedas. Consejo. Pensadlo, por favor, no digáis a lo mejor niñible, niñible. Niñible no existe, ¿no? Vamos a ver, cogéis la primera, niñ, y lo ponéis con todos, a ver cuál tiene sentido. Niñible, ya hemos dicho que no. Niñez, sí. Nindad, no. Niñista, no. Niñeda, no. Niñeza, tampoco. Niñento, no. Niñura, no. Que algunos seguro dicen niñura, sí. Si tenéis dudas, consejo, a la RAE. RAE.es, el diccionario. Porque hay veces que a lo mejor voy a poner niñura, que es el único que tengo dudas. Niñura, seguramente me diga, no está en el diccionario, chicos. Niñura no lo pongáis, que no está en el diccionario, ¿vale? Bueno, cogemos la segunda y luego ya vosotros las demás. Cruel. Así. Cruelible, no existe. Cruelez no existe. Crueldad, hombre, esa sí que me suena, crueldad. Cruelista no, crueleda no, crueleza no, crueliento no, cruelura no. Hacedlo así con todos y os va a salir perfecto. Ejercicio 5. En las palabras del recuadro aparecen algunos lexemas y afijos de la actividad 2. Separan cada una el lexema y los afijos. Es decir, descomponer estas palabras en el lexema y en los afijos. No nos dice que digamos si es flexivo o es derivativo prefijo o es derivativo sufijo. No hará falta hacerlo. Yo os aconsejo que sí, sobre todo si lo pide el profe o la profe. Blanquecino. Voy a hacer 2 como siempre y los demás vosotros. Blanquecino. Este es importante. ¿Por qué? Porque blanquecino viene de blanco. Pensad, blanco, blancura, blanquito, blanquete. Claro, aquí, ¿cuáles se repiten? La B, L, A, N. Pero, tened cuidado porque todo esto de los lexemas va por el sonido, por el oído. ¿Y qué pasa? Que la Q y la C suenan igual. Blanco, blanqueado o blanquecino. Por lo tanto, como va por el sonido, la Q es como si fuera la C, igualita, y va a entrar en el lexema. ¿Vale? Entonces, blanquecino, B-L-A-N-Q-U, que es el sonido, es el lexema. Si luego queremos ver si hay flexivo, porque no es un verbo, acordaos que el flexivo era solo género y número, o, os, a, as, es. Sí, la O última, que me dice que es masculino singular, blanc, lexema, la O última, el flexivo, y lo que queda ahí en medio que era sufijo. Prefijo si hubiera algo delante que no lo hay. Temor. Temor viene de temer, ¿no? ¿Cuáles se repiten? T-E-M, tem. Perfecto. Lexema. Temor no es un verbo, así que nos vamos al final. ¿Está o, os, a, as, es? No, está or. Cuidado, os no. Pues no hay flexivo, pero sí hay sufijo, que es lo que hay después del lexema. Y no es flexivo. ¿Vale? Entonces era blanc, ecin, o. Tem, or. Y las demás las hacéis
vosotros y vosotras. Y si tenéis dudas, aquí estoy para cuando lo necesitéis. Ejercicio 4. Escribe sustantivos derivados de los siguientes verbos. Por ejemplo, te dan un ejemplo de aburrir, aburrimiento. Hay que buscar sustantivos. Os recuerdo que el sustantivo es un nombre, ¿no? Sustantivo o nombre es lo mismo y siempre va a poder ir acompañado de un determinante. El, la, un, una, este, por ejemplo. Aburrimiento, el aburrimiento, este aburrimiento, sí. Por eso, ¿eh? Es un sustantivo. Vengar. A lo mejor uno dice, vengador. Bueno, no estaría mal. El vengador, la vengadora. Pero si te dice cómo es, va a tirar más hacia un adjetivo. Pero bueno, como puede ser un adjetivo sustantivizado, me estoy metiendo mucho el rollo, ¿no? Entonces, bueno, a mí me valdría vengador, aunque mejor es venganza. La venganza, mi venganza, ¿vale? De instalar, la instala. De aterrizar, el aterriz. Sentir, el y alabar, la ala. Vaya pistas que os he dado. Ejercicio 5. Especifica ahora lo contrario. ¿De qué palabra procede cada sustantivo? Es decir, el lexema. Vamos a ver el lexema. Si avaricia viene de avaro. Si tuviéramos que ver el lexema, ¿cuáles se repiten? Avar. Sediento. Bueno, voy a la derecha mejor, el orden de lectura. Seguridad, de seguro. O sea, seguro es la palabra simple de la que proviene. El lexema sería segur, que es lo que se repite. Cortesía, de cortés, sediento, de sed. Y los dos últimos lo pensáis. Y ahora, la última, el 6, forma compuestos con los términos de la ilustración del margen. Cuando habla de ilustración del margen, es esta. Os digo lo mismo, cogéis boca y a ver con cuál va bien. Boca blanco no, boca calle, perfecto. Boca nieve no, boca mancha no, boca decir no, boca rojo no, boca vajilla no, boca ropa no, boca corcho no, boca cuento no. Boca calle. Sacar, a ver, no digáis sacar blanco, saca calle, saca nieve, saca mancha, saca decir, saca rojo, saca vajilla, saca ropa, saca corcho, saca cuento. ¡Oh! El que mejor me suena saca corcho, por supuesto. Saca manchas, pues a lo mejor también existe, pero el que existe de verdad es saca corchos. Quita nieves, ya me viene, ¿eh? ¿Vale? Así que, por favor, hacedlo con todos. Bueno. Ya hemos visto la página 22, que es de las más difíciles. Llevamos 37 minutos, casi 40, pero es muy importante para luego que sepáis perfectamente descomponer palabras en morfemas, que no es en sílabas. Chicuelos, chicuelas, basta por ahora. Hasta la próxima.